fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. La contraseña de los guerrilleros, contada por Santos López en sus memorias. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023. Con Byron José Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar saludos a dos cumpleañeros. Siempre a mí se me olvida la fecha. Soy un desastre. El otro día estuvo cumpliendo años mi sobrino y ni me acordé. Pero estuvo cumpliendo años una gran amiga, Ana Isabel Morales, sobreviviente de la masacre de Veracruz. Fue ministra de Gobernación con Daniel. Y ahora disfruta de sus nietas, de sus hijos, de sus bisnietos, de sus Ay, gran compañera Ana Isabel Morales, una amiga a quien queremos mucho. Tuvo de cumpleaños el lunes y mañana está llegando a los 64, 65, no estoy claro porque Jorlin no me supo decir, creo que 65. Octavio Ramón Álvarez Moreno, Monchito. Un extraordinario cuadro del Frente Sandinista de muchísimos años de trayectoria. ¿Como cuántos años ya hay ahí? Como 50, ¿no? Por ahí. Lo quieren mucho a Octavio ahí en las Segovias. Militar retirado. Estudió en la antigua Unión Soviética. Es abogado, es administrador de empresas. No se durmió en sus laureles, se puso a estudiar. Así debe ser, hermano. Y ahí está el hombre dirigiendo. Un amigo, un gran amigo, hermano, Octavio Ramón Álvarez Moreno. Monchito, felicidades de antemano porque es mañana que cumple años. ¿No? Mañana se pone hasta el queso. ¿Verdad, Octavio? 6:36. Fíjate que ayer mataron a un policía misquito. Un oficial de la policía, pero de la etnia misquita. Estaba patrullando ahí en el Alto Huanqui. Los emboscaron los colonos porque, o sea, ahí van los colonos queriendo a robarle las tierras a la etnia misquita, a la mayagna. Y esas tierras son de ellos. Nadie puede tocarlas si ellos no están de acuerdo que las toquen. Andaban en eso y los colonos lo emboscaron. Él iba, según el informe que nosotros disponemos, él iba de último, en una columna donde iban los colonos, iban policías adelante, policías atrás. Esperaron que pasaran y a él lo mataron. Chavalo, 20 años, un cipote. Alexander Urbina, en la zona de San José de Bocay, en el Alto Huanqui. Saludamos a su familia, a la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, el primer policía, ¿no?, que cae este año en misión, en el cumplimiento del deber. Me encontré a una publicación, quiero comentarla, quiero compartir con ustedes. Yo siempre les he dicho, hay un montón de compañeros, pero montones de compañeros, compañeras, muertos a lo largo de nuestra historia. Y ni siquiera tenemos la lista completa, ni la vamos a tener nunca.
Nos podemos aproximar a la mitad, tal vez. Y tal vez. Pero ese es un esfuerzo minucioso, arduo, para poder recopilar toda esa. Lo que pasa es que entre más pasa el tiempo, menos probabilidades tenemos de tener más nombre. Entonces estaba leyendo una publicación, en un comentario que hizo Marcelino Altamirano. Él es de Estelí. Y quiero compartirlo porque él, cómo es bonito cómo recuerda a sus muertos, ¿no? Va recordando los sitios donde él estuvo combatiendo. Dice que él era tropista, como 200 combates tuvo en 5 o 6 años en el ejército. Dice, en el Pericón murió mi brother el Cuyuzo. En Matapalo murió Álvaro. En Las Vegas cayó en combate Pablito. Mis brothers Baquedano, Toño, el Buki, Margarito, Lino, Alfonso. No terminaría nunca, brothers de mi barrio en Estelí. Son un montón e incontables. Los Arauz, solo ahí son 5 de la familia que cayeron. 5. Los guardo en el recuerdo, en la mente, en mi memoria. Mi brother José Luis Iría. Dormíamos en la misma champa para turnearnos en la posta. En el Bálsamo, donde cayó mi brother Pinel y Jerónimo Barrante en San Juan de Río Coco. No terminaría, mano. Más de 200 combates en los años entre 1982 y 1986. Y aquí estoy vivo, dice Marcelino Altamirano, y no digo nada. Así somos los que anduvimos en eso y no hacemos bulla. Queda en el recuerdo, mano. Un saludo a Marcelino Altamirano. Que no se mueran, compañeros. Mientras usted los recuerde y lo cuente, no van a morir. Y también estaba leyendo una publicación de un compañero teniente coronel en retiro, Marlon Conrado, y cuenta 2 cosas importantes. Además que resultó herido en un combate. Yo sonar con una colostomía 2 meses, eso es terrible. Entonces dice el teniente coronel Marlon Conrado que él perdió a 3 hermanos. 3. Marvin Conrado Rodríguez en el batallón de reserva de Chichigalpa, cayó en 1984. Donaldo Conrado Rodríguez, cumpliendo su servicio militar, cayó en 1987. Y Roger Domingo Conrado, que era teniente del Ejército Popular Sandinista, que cae en 1985 en San Carlos, Río San Juan. Ese es lo primero que él cuenta. 3 hermanos. Que hay tanta sangre derramada en este país. Por eso no tenemos derecho nosotros ni a rendirnos ni a permitir que nos sigan manoseando. No tenemos derecho. Entonces él cuenta lo siguiente, que estas son de las víctimas que no están contabilizadas porque murieron muchos años después. Lástima, él no publica el nombre de su mamá. Dice el teniente coronel en retiro, Marlon Conrado, que cuando la Guardia bombardeó el ingenio San Antonio en Chichigalpa para la insurrección final, mi mamá fue alcanzada por un charnel que se le alojó en la masa encefálica y no pudo ser operada porque había riesgo que quedase en silla de ruedas o en estado vegetal. Lo que dijeron los médicos era mejor no arriesgar la vida de la mamá de Marlon, pero advirtieron que ella iba a ir perdiendo facultades a medida que los años pasaran, y así fue, hasta el punto que ella queda en silla de ruedas y fallece el 4 de junio de 2004. No está contabilizada como fallecida a causa del bombardeo de la Guardia, pero esa fue la causa. Por eso te digo, vas contando y contando. Solo esta familia, la del teniente coronel Marlon Conrado, hay 4 fallecidos en la lucha por la libertad, la paz y la revolución. Y él les contaba lo que decía Marcelino. Los Conrado Rodríguez son hijos de Miguel del Carmen Conrado Arce, conocido como el Gato Miguel,
que falleció en 1983. Y finalmente quiero recordar a este compañero, al que parece que lo querían muchísimo en el lado de las Cebollas, en Quilalí, en Jalapa. Originario de Somoto, su nombre, el teniente primero Julio Flores. Estaba en la seguridad del Estado y después pasa a la Policía Nacional a raíz de la derrota de 1990. Y entonces lo destinan a Somoto. Y estando, no estoy claro si es que él estaba como comensal o si estaba en su trabajo como policía, en un restaurante que se llama Tepezonate, ahí en Somoto. Ahí lo mata un contra, conocido como Bigote de Oro. Ahí tengo el nombre, pero ¿para qué? En 1992. Y encontré muchísima gente que se refiere a él con un gran cariño, con un gran afecto, como jefe, como soldado, como persona. Y esta es esa foto que está con la compañera Consuelo Barahona, ya fallecida, de la familia Barahona Colindres, de los Colindres. Está con ella ahí creo que esa foto es en Murra, ¿verdad? Y hija de Celaura Barahona Colindres, doña Consuelo. Honor y gloria, pues, a los caídos, al compañero Julio Flores y a todos los demás compañeros que hemos mencionado su nombre. Por cierto, el general Colindres, que cayó el 29 de septiembre de 1948. Él es el primero de los generales no, el segundo, porque Pedro Altamirano, él estaba alzado allá, lo emboscan y lo asesinan en Chontales. Y el general Colindres andaba en la conspiradera, logró levantarse con 200 hombres en el lado de Murra, que era su zona, porque de allí era originario, allí por La Paz, cerca del Rosario. Ahí cae en combate con la Guardia Somocista. La familia Colindres es inmensa, man. Los Barahona, los Colindres. Ahí el general Denis Moncada, por ejemplo, ¿no? O Javier Barahona, asesinado por la Guardia. Allá en 1994 fue alcalde, muy querido, allá en Huihuilí. Lo bajaron de un bus, lo torturaron y lo asesinaron. Los recontra les decían. Bueno, también honor y gloria para todos ellos. Un dato antes de que hablemos un poco de Daniel y otras cosas por ahí. Un dato que me llamó la atención. A ver, uno de los sueños de todos los que viven en el interior del país, en campos, montañas, en los municipios, es tener su universidad, que sus chavalos vayan a la universidad. Pues este gobierno desde hace como 9 años, algo así. Estamos en 2023. No, eso fue como en el 2010, por ahí. Empezó la universidad en el campo, en la Dalia. Y después se extendió. Ahora está en todos los departamentos y las 2 regiones autónomas del país. La universidad en el campo. Son 3 universidades en total con sus filiales, su recinto. 98 municipios. 2/3 partes de los municipios del país tienen una sede universitaria de la Universidad del Campo. Una maravilla, hermano. 14,000 estudiantes, 96 carreras en ramas de la educación, de la agricultura, de la industria, de la construcción, de la salud, de las ciencias sociales, humanidades y artes. Solo en la Dalia hay 1.900 estudiantes en 26 carreras, solo en la Dalia. Claro, no solo de la Dalia, también llegan de Rancho Grande, llegan de Guaslala, por ejemplo, ¿no? De San Ramón. Y este año incluyeron medicina general, odontología, optometría médica, en fin.
Y cada año ahí van invirtiendo para mejorar los recintos, ampliar sus instalaciones, construir laboratorios. Es una maravilla, de verdad. La universidad en el campo. Entonces ya los campesinos no tienen necesidad de desprenderse de sus chavalos que se vayan a buscar la vida allá a las ciudades a ver si estudian. No. Ahí nomasito tienen una universidad. Un sueño de todo el mundo, de todos los que luchábamos en aquellos años. Desde Sandino, hermano. Universidad en el campo. De las cosas lindas que se hacen, que ni cuenta nos damos. Y como aquí en Managua o en las grandes ciudades, ahí tenemos multiplicidades de centros universitarios, ni mente le ponemos. Pero para los que viven en el campo, hermano. Bueno, ayer me dieron a mí, me entregó Daniel la Orden Sandino. ¿Por qué digo que a mí? Porque yo me siento representado en Ana Julia Guido, en Humberto Campbell, en Brenda Rocha, en Alma Nubia Baltodano y en Orlando Tardencillo. Siento como que me la dieron a mí. Qué lindo eso. Sorpresivo además. 5 compañeros de una trayectoria enorme, la de Humberto, la más dilatada. Humberto que está en el frente como finales de los 60, imagínate. Oh. Y ahí sí, Humberto estuvo con Carlos Fonseca. Humberto fue guerrillero en la montaña, estuvo en la montaña Humberto. Clandestino en muchas partes, casas de seguridad, de todo hizo Humberto Campbell. Y ha hecho un hombre totalmente leal a la causa, al frente, al Sandino, a Daniel. Siempre, yo me acuerdo que una conversación que tuvimos en el 2006, yo dudaba de que se pudiera ganar y Humberto estaba 100% seguro que iba a ganar Daniel. En la casa de Noel Campbell fue eso, ya en el 2006, hace ya muchos años. Humberto Campbell, toda una institución, Humberto Ignacio Campbell Hooker, al decirlo completo. Ha andado por donde quiera, hermano. Uno de los artífices de la autonomía de las regiones caribeñas, uno de los artífices, son varios, pero él es uno. Luego está Ana Julia Guido, qué lindo cuando la Ana Julia, ¿verdad? Esa mujer es entera, completa, íntegra. Jamás hemos visto a Ana Julia pretender ser nada más que lo que es ella. Una mujer humilde, recta, de una enorme capacidad política y de trabajo. Esa mujer no descansa. Y disciplinada. O sea, es de las mujeres de hierro, de las que forjó la montaña. Humberto. Pero Ana Julia, qué bonito ver a Ana Julia ahí. Estaba feliz ella. Y con toda la razón del mundo. Cuando le pusieron su medalla, yo también sentí que me la ponían a mi hermano. Ana Julia, sí, hombre. Una de las pocas mujeres que estuvo años en la montaña. Después ya bajó de la montaña, anduvo en el lado de Estelí, del León Norte. Extraordinaria. De las injusticias que cometió el Frente Sandinista. Nunca le dieron el rango de comandante guerrilla y lo tenía más que ganado. Solo porque era mujer. Las injusticias. Luego vimos a Brenda Rocha. Hemos hablado muchas veces de Brenda. Fíjate que es la única que no tengo su segundo nombre. Brenda, no sé si tiene. Brenda Rocha Chacón. Porque Ana Julia, pues Ana Julia Guido Ochoa. De los Ochoa, que también son de larga trayectoria. Y sus hermanas era Claudia Guido, Marcelino. Una familia de sandinistas, los Guido. Pues bueno, en Brenda, ¿quién no conoce a Brenda entre los sandinismos? Una heroína viviente. Que tampoco se durmió en sus laureles.
se puso a estudiar. Ana Julia se puso a estudiar. Era guerrillera, sí, pero no se iba a quedar con eso. No, ella se puso a estudiar. Sacó derecho. Brenda sacó derecho. Y fue jueza, Brenda, varios años. Magistrada después. Estuvo en la alcaldía. Brenda, qué mujer hago. ¿Qué clase de mujer es esa? Brenda Rocha. También sentí que me la ponían a mí cuando la puso Daniel a Brenda Rocha. Luego vimos a Alma Nubia Baltodano Cantarero. Alma Nubia la conozco recién le había pasado la tragedia de perder sus brazos, pero recién tenía que como 2 meses. Así la conocí, chavalita, criaturita, 15 años tendría por ahí. Y siempre la admiré. Qué mujer, acababa de perder su brazo a esa edad. Y vos sabés por qué se ponía enojada ella, porque no la quería ayudar a, por ejemplo, a llevarse los alimentos a la boca. Me acuerdo bien. Hay una compañera, una gran compañera, Matilde Rocha, Marcela. Y entonces Matilde la quería ayudar. Y ella, déjame que voy a aprender. Jamás se rindió Alma Nubia. Asumió eso como parte ya de su vida. Y se forjó. Lindo, la Alma Nubia. Una convicción. Además, una mujer con un carácter súper agradable. Otra vez me volví a sentir. O sea, ayer me dieron 5 medallas, hermano. Se la pusieron a la Alma Nubia. Yo también. Y luego está Orlando Tardencilla. Fíjate que la nueva generación de sandinistas pocos saben de Orlando Tardencilla. Y es una desgracia, pues. Orlando José Tardencilla Espinosa. ¿Quién es Orlando? Bueno, Orlando tuvo una lucha antisomocista, obviamente, en la insurrección. Pero después, cipote a los 19 años, que andaban con el gatillo caliente. Piquijale para El Salvador. Y se suma. Creo que a la FPL, creo que andan. No recuerdo si en la FPL o en el RP. Pero bueno, antes que se fundara el FMLN fue eso. Sí. Él se fue a la guerrilla de El Salvador. En enero del 81 cae preso. Junto con otras personas. Lo echa preso la más bestia de todas las bestias que había en los órganos represivos de El Salvador, la policía de Hacienda, que eran, pero asesinos. Cuando ven que es Nicas por el hablado, chavalo, en ese momento ya tendría Orlando quizás 20, ¿no? Ya, porque fue como al año que cae preso, al año de estar allá. Y entonces lo agarran a tortura, pero como es Nica, entonces para ellos es un trofeo. Van a demostrar la injerencia de los sandinistas en la revolución salvadoreña. Y entonces lo torturan, lo obligan a decir lo que ellos querían que dijera. Y entonces le dicen a los yanquis, aquí tenemos Nica como prueba de que los sandinistas, los sandinocomunistas están aquí. Entonces, y le preguntan a Orlando, ¿no? ¿Usted está dispuesto a decirlo allá en Estados Unidos? ¿Lo vamos a llevar? Sí, yo estoy dispuesto a decir la verdad. La verdad. Ese es su compromiso. Va a ir a decir la verdad. Pero pongan cuidado, compañeras y compañeros. Mira que clase de valentía la de este hombre. Entonces se va a Orlando. Lo llevan a Orlando, allá. A Washington. Estaba de secretario de Estado Alexander Hay, que era un criminal de guerra. Militar retirado, un criminal de guerra. Estamos hablando de Reagan, el hombre que desató la guerra contra Nicaragua en un ambiente sumamente difícil. Pónganse en lugar de este chavalo en aquel momento, ¿no? Ya no está chavalo. Orlando ya tiene 21 años, porque eso es en el 82, en marzo, como para el 12 de marzo por ahí del 82. Entonces ya lo llevan a Estados Unidos, lo presentan, convocan conferencia de prensa en el Departamento de Estado y una nube de periodistas gringos y extranjeros corresponsales.
a escuchar pues la prueba que tenía la administración Reagan de que los sandinos comunistas estaban haciendo la guerra contra el gobierno democrático de El Salvador. Y entonces Orlando Tardencilla, en la conferencia de prensa, ante todo el mundo, dice que eso no es cierto, que él no lo mandó el gobierno sandinista, que fue por su propia voluntad, que no es cierto eso de que el gobierno sandinista está mandando gente, que eso es una mentira. Y entonces se armó la bomba, hermano. Quedó un ridículo la administración Reagan, pero que se requiere tener valor para hacer esas cosas, no solamente para andar con un fusil, para hacer eso en las propias ergástulas de los yanquis. Eso hizo Orlando. Entonces inmediatamente el gobierno de Nicaragua le pide a la Secretaría de Estado que le entregue a Tardencilla, se lo entregaron a los 3 días. Y Orlando ya vino aquí como para el 16 de marzo, por ahí, 17, no me acuerdo. Por ahí sí, 15, 16 de marzo. Aquí lo recibimos como era, como lo que era, como lo que es, ¿no? Y él escribió un libro después de toda su experiencia. Se llama algo, espérame, Sin Tiro de Gracia, así se llama. El libro Orlando, dudo mucho que existan ejemplares impresos, dudo mucho. Lo debería de reeditar Orlando, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora somos perezosos, ya no nos gusta leer. Después Orlando fundó un partido, Alternativa Cristiana. Él estaba en Camino Cristiano, se salió, se hizo su propio partido, Alternativa Cristiana. Pero Orlando ha tenido una característica, cumple las misiones que le dan. Y no anda con estridencias tampoco. Ni anda, que ay, qué barbaridad, me sacaron de aquí, ay, me volvieron a... Cumple lo que le dicen. Ese es el quinto compañero, y eso por decirlo en el orden que los presentaron. No, primero presentaron a Ana Julia, ¿no? Pero también cuando le pusieron la medalla a Orlando, me la están poniendo a mi hermano. O sea, eso fue un acto de justicia. Claro, faltan muchísimos compañeros a los que darle esa orden, o la Carlos Fonseca. Hace tiempo que no dan la Carlos Fonseca. Pero un acto de justicia con toda una generación, la generación de los 60, de los 70 y de los 80. De los 60 con Humberto, de los 70 con Ana Julia, de los 80 con Orlando, con Brenda y con Almanú. Bueno, Almanú también 70, porque ella pierde su brazo en el 78 con una bomba de contacto. Unas bombas que traía ella y se estallan ahí bajando la cuesta de las Piedrecitas. Felicidades a todos los compañeros y las compañeras. Estamos orgullosos de ustedes y es una orden bien merecida y sabemos que ustedes van a ser consecuentes con ella. Ahora es mucho mayor el compromiso, honrar la medalla, la orden en su máximo grado, Augusto C. Sandino. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Y antes de que vayamos a otros temas, quiero leer. Es que ayer Walter Castillo Sandino distribuyó muchos archivos que él tiene de la revista Ariel, de la Froilán Turcio. Y entonces, quiero leer esto que es precioso. Yo no conocía este documento, no lo tengo. Fíjate hasta ahora que lo distribuyó Walter. Lo distribuyó por WhatsApp, lo puso en su Facebook. Y le agradecemos a Walter. Es un manifiesto de Sandino publicado en la revista Ariel que dirigía el traidor Froilán Turcio. Dice Sandino: soy el único nicaragüense que ha vislumbrado en toda su magnitud los peligros de la patria. Declaro a la faz del mundo que nada, ninguna fuerza que intente prevalecer contra la actitud rebelde que vengo desplegando será capaz de hacerme vacilar o me desviará de los objetos de la lucha que he decidido. Estoy
a sostener hasta el último momento. Pero hay algo que me apena y me duele hasta el fondo del alma. Es la frialdad de los que en otra hora, indignados por las tropelías y las violencias que mancillaron la integridad de Nicaragua, se levantaron en armas a defender el honor de la patria y ahora, quien lo creyera, se muestran como si hubiesen perdido el sentimiento más genuino que puede anidar en pecho humano. Y todavía hay algo más deplorable, y es que algunos de ellos han renunciado a su nacionalidad para tomar otra, como si esto no significara una ruin cobardía. Firme en el sitio donde he soportado los embates enemigos, sufriendo las inclemencias de las estaciones lluviosas, por encima de todas las incomodidades que me encontrará la muerte, pero mañana la juventud centroamericana me recordará con cariño, y esto me causa un íntimo placer, pues lo que yo hago actualmente es dar una lección de combatividad, de consistencia, de carácter, que deben imitar los jóvenes afectos a los principios puros y a las causas máximas. Augusto C. Sandino. No hay fecha, pero tuvo que ser antes de 1928 esto. Lindo, ¿no? Qué clase o sea, en 3 párrafos, qué clase de fuerza, las palabras, esa fuerza que la respaldan los hechos. Y si vos lees eso, o escuchás eso, hoy, 22 de febrero de 2023, tiene una actualidad gigantesca. Vamos a hacer la pausa, 7:5. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ayer estuvo, qué bonito estuvo el acto, era, o sea, diferente el escenario. Ahora fue de donde fue el González, de la Cancillería, hacia la rotonda Hugo Chávez. Y eso ayudó porque como ligeramente inclinado para que se pusieran por grupo los chavalos y pudieran ver bien o ver mejor el escenario principal, y además a ambos costados la plana mayor de la Policía Nacional, la plana mayor del Ejército de Nicaragua, la plana mayor del Ministerio de Gobernación, los 3 instrumentos de la defensa. Bien, muy bonito el escenario, ¿para qué? Pues. Daniel habló bastante de una experiencia familiar, con mucho detalle. No vamos a repetirlo, creo que todos lo vimos. Y quiero más bien detener en algunos aspectos políticos que él habló. Primero, me gusta mucho la manera como definió al pueblo de Nicaragua. Una fuerza telúrica. Es bonito eso. La fuerza telúrica que tiene el pueblo nicaragüense. Es una fuerza que nace en los pueblos originarios, Diriangén, Nicaragua, y que se prolonga a lo largo de los siglos. La fuerza telúrica, eso es muy bonito, muy bonito. Orgulloso, como decía Sandino y como decía Darío, de la sangre indígena que corre por sus venas. Y luego la emprendió muy fuerte contra la jerarquía católica nacional e internacional y vaticana, ¿no? Y recordó lo que significaron en la colonia y a lo largo de la historia, la Inquisición y demás, las cruzadas. Es una historia difícil de sentirse orgulloso. Es muy difícil que alguien pueda sentirse orgulloso de todos los crímenes cometidos en nombre de Cristo, ¿no? Porque en nombre de Cristo los cometieron. Iban con una cruz matando gente. Contra los musulmanes, porque esos eran blasfemos.
tendalá de cadáveres que dejaron en toda esa zona, en Italia, en Grecia, en Bulgaria, lo que hay con Bulgaria, en Rumanía, por supuesto, todos los pueblos eslavos, Turquía, Palestina, pero tendalá de cadáveres, hermano, en nombre de Cristo, contra los blasfemos, contra los, ¿cómo que se le dice? ¿Cuál es la otra palabra, vos, Carlos Hurtado? Blasfemo y la otra, parecida. Me olvidó, Manolo. Los impíos, pero hay otra. No me acuerdo. Bueno. Y después se fue contra la manera como ellos deciden quién manda y quién no manda. El mando de la jerarquía católica es absolutamente vertical. El único evento en donde hay votación es el cónclave papal, cuando se muere uno y van a elegir al otro. Y eso que solo deciden los que son miembros de ese colegio. Son como 100, 120, en nombre de 1.200 millones de católicos. 100 personas. Va pues 200, ponerle, pero no es cierto, va a poner que 200. En nombre de 1.200 millones de personas. Esos son los que eligen. Dicen que inspirados por el Espíritu Santo. Dale pues. Entonces dice Daniel, pues, ¿por qué no lo elige todo el mundo? Pues, que haga votación. Que la gente elija quién es su obispo, quién es su cura párroco. Los desafió. Pero también recordó que él es formado en el catolicismo, aunque él no cree ni en curas ni en reyes. Pero sí, dice que su gran inspiración y su sostén espiritual a lo largo de toda su vida, dijo Daniel, ha sido Jesús, Cristo. La fuerza que me impulsaba para estudiar, para entender las complejidades que vivíamos, la pobreza en que vivíamos, con el paso del tiempo, viendo las injusticias, escuchando a mi padre, entonces fui cobrando conciencia de solidaridad con los pobres, con el pueblo, con los oprimidos, fui cobrando esa conciencia y luego reivindica. Esto es muy importante. Él dice, a mí me inspiraba Cristo, porque Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos o el Papa, ¿verdad? Con gorro y todos los trajes lujosos. Ni vivía en palacio. Yo siempre le he dicho, aquí tengo a uno que se lo he dicho, quieren de verdad captar el mensaje, la esencia de ese mensaje de Jesús, Sermón de la Montaña. Eso debería ser el programa político de los partidos, que si fueran decentes, ¿verdad? Sermón de la Montaña. Pero bueno, yo soy revolucionario, dice Daniel, gracias a Cristo. Por Cristo me hice revolucionario. Y después, y esto es importante, conocí el pensamiento revolucionario en el mundo, a Marx, a Engels, las revoluciones que luchaban por los pobres. Pero la fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir, se la debo a Cristo. ¿Para qué? Para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores. Se la debo a Cristo y es a Cristo que llevo siempre en mi corazón. Bonito, bonito. Honor y gloria a Sandino y a todos los que con él cayeron y por él cayeron y por Nicaragua a lo largo de décadas. Santos López, de sus generales, el último que cae en la lucha, pero después sus soldados terminaron muriendo en los años 80. Algunos creo que llegó a los 90. Y también tuvo traidores Sandino, ¿verdad? Toda persona que lucha en la lucha lo abandonan y lo traicionan. Eso es natural, es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Recordemos que con Sandino asesinan a Sócrates, asesinan al general Estrada, asesinan al general Juan Pablo Manzor. Ahí muere también un muchacho de apellido Murillo, que era yerno de Sofonías Salvatierra. No murió en el momento, lo dejan malherido, lo operan y después se murió, como a los 15 días.
y Santos López que logra escapar. Pero no hay que olvidar pues que no solo es Sandino, también Francisco Estrada y Juan Pablo Manzor caen ahí, son asesinados, ejecutados a sangre fría, a traición. Bueno, son las 7:16. Quiero que hablemos de ese discurso extraordinario de Vladimir Putin ayer. A las 3 de la madrugada, ahora en Nicaragua, duró como 2 horas. Es un discurso que hace Putin año con año, el presidente de Rusia, pues, lo hace año con año, antes de lo que se llama la Asamblea Federal, que es el parlamento ruso, no solo la Duma, sino también, no recuerdo ahorita cómo se llama la otra cámara, en conjunto, más todo el gabinete, todos los delegados en las regiones, o sea, es muy grande ese país, y estaban todos, Fuerzas Armadas, pero es muy importante en la institucionalidad rusa, pues el discurso del presidente, que lo hace en febrero. Creo que mañana es el día del ejército, de la fundación del Ejército Rojo, ¿no? Creo que mañana. Que ahora le llaman de otra manera. Pero bueno, entonces, ese discurso de Putin tiene, digamos, 3 partes. Una parte filosófica, una parte de obras, de proyectos, de trabajo concreto del gobierno y una parte de decisiones estratégicas que tomó, que anunció ayer el presidente Putin. Ese discurso completo lo hemos publicado en la página web de Radio La Primerísima. Ahí lo pueden encontrar. Entonces quiero comentar algunas de esas partes del discurso. Incluso me voy a ir por la segunda primero, porque es impresionante todo lo que están haciendo para fortalecer, para consolidar, para cohesionar al pueblo ruso alrededor de su gobierno y de sus Fuerzas Armadas, para mejorar su nivel de vida, en vivienda, en empleo, en empresa. Tienen ahorita el porcentaje más bajo de desempleo de los últimos 30 años. Ahorita. Con todas las sanciones de los yanquis. Pero después programas de lo que querrás hay ahí. Impresionante, impresionante. Cómo se ocupan de... o sea, Putin no descuida. ¿Para qué son los gobiernos? Que es para mejorar el nivel de vida de su pueblo. Para eso son los gobiernos. Para que la gente viva mejor cada día más. No se descuida. Tiene el frente abierto de la guerra, claro. Tiene el frente abierto del enfrentamiento, vale la redundancia, con el imperialismo yanqui y el jardín europeo. Sí, pero lo principal es el pueblo, los pueblos de Rusia. Y entonces fortalece toda la línea de trabajo. Y ahora con prioridad a las familias de los combatientes en Donbass y en todo el frente de guerra. Me impresionó esa parte, te digo, pensando en todo, en los préstamos, en los bancos, en las empresas, en los emprendedores, en la ciencia, en la educación, en la salud, en todo, y va detallando. Impresionante. Y luego vamos con la parte filosófica. Bueno, a ver, yo podría resumir, por cierto, hoy se reunió, ya terminó esa reunión de Vladimir Putin con Wang Yi, que era el canciller de China hasta el 31 de diciembre del año pasado, y a partir del 1 de diciembre como miembro del Buró Político, que son poquísimos en China, y en China que tiene 1.400 millones de habitantes, pero es el encargado por el partido de dirigir las relaciones exteriores, lo ascendieron, él era el canciller, pero ahora es el jefe de relaciones exteriores del Partido Comunista de China, del Comité Central. Entonces se reunió con Wang Yi. Putin antes se había reunido Wang Yi con Sergei Lavrov, el canciller. ¿Y por qué es importante esto? Porque llega Wang Yi después de semejante discurso de Putin. Y después que los yanquis le han sentenciado a China. Incluso ayer el ministro de Defensa del jefe del Pentágono de Estados Unidos le dijo a China: si querés hacer negocio, tiene que ser con nosotros. Te les es prohibido hacerlo con Rusia. Lo más estúpido que puede oír uno en esta vida, ¿verdad? Y ¿por qué me van a prohibir a mí hacer negocio con quien me dé la gana? Si querés hacer negocio es conmigo y con mi socio, le dice el gringo. Pero nada que con Rusia. Y
¿A santo de qué? Y le dice, mira, si le das armas a Rusia, yo te voy a castigar y vamos a ir contra vos. Entonces están locos. Están en la locura de apretar a China. Entonces China, en lugar de sentirse acobardada, lo que hace va, ¿y ahí cuál es la cosa con vos? Ahí llega Wang Yi y están preparando la visita de Xi Jinping, que está prevista desde hace algún tiempo, desde que fue Putin allá a Pekín. Está previsto que ahora llegue Xi Jinping a Moscú, pero están cuadrando agendas. Por eso es lo que le entendí a Putin, que dijo hoy. Pero es muy importante porque después de semejante discurso, ¿verdad?, de ayer de Putin, ahí llegó el hombre de China. Entonces, una bofetada en el rostro, ¿qué pierdo yo con lo que vos le digas? Le dice a los gringos. Aquí estoy con Rusia, que habla del problema. Es desafiante, ¿no? Desafiante. Son gestos interesantes, pues, que demuestran la nueva correlación de fuerza que se ha venido construyendo en el mundo. Entonces, y las otras dos partes, las dos cosas que creo que pueden resumir, además de lo que ya dije, de la política interior, hay dos cosas que creo que resumen lo que ayer dijo el presidente Putin. La primera, para mí, él tiene tres líneas. Una cosa debería estar clara para todos, le dice Putin a la OTAN y a todos, pues, encabezados de Estados Unidos. Cuanto más sistemas occidentales de armas de fuego, de armas de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestra frontera. Eso es natural, dice. En otras palabras, ¿qué le digo? Mira, entre más mandé misiles y no sé qué y no sé cuánto, que son capaces de afectar las ciudades rusas o el territorio ruso, entre más mandé, me vas a obligar a ir más allá de donde estoy. Ya no voy a ir a liberar a todo el Donbass, que voy en ese proceso. Yo voy a llegar hasta Odessa. Y cuidado, llego hasta Kiev. Y te quedas solo con el tuco occidental. Eso es lo que le está diciendo Putin a los yanquis y a la OTAN. Vos mandás más armas, entonces yo voy a ir más allá. Ahorita estoy aquí, pero voy más allá. Yo no te voy a permitir eso, porque eso amenaza la vida de mi gente, amenaza la integridad de mi patria. Entonces no te voy a permitir eso. Fíjate que hay una cosa que a veces poco entendemos. ¿Por qué Rusia no ganó más rápido? Primero, Rusia no se está enfrentando a la Ucrania, Rusia se está enfrentando a la OTAN. Sus reales, sus armas, sus entrenamientos, sus municiones, su avituallamiento, todo es contra la OTAN, contra los yanquis, Gran Bretaña, Francia, Alemania, contra todos ellos. Uno. Y dos, Rusia no puede concentrar todas sus fuerzas armadas en el Donbass o en Ucrania. Tiene fronteras enormes y no puede descuidar ninguna, porque entonces lo golpean los yanquis. Desde la frontera occidental hasta la frontera oriental. Los japoneses andan con hambre sobre Rusia hace tiempo. Entonces, Rusia no puede descuidar, ni puede concentrar toda su fuerza en un solo objetivo, en una sola dirección. Rusia tiene que mantener y fortalecer incluso su defensa en todos los flancos. Por eso es que incrementa sus fuerzas armadas, para poder dedicarse a Ucrania sin descuidar todos los flancos, ningún flanco. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, además, recuerden, entonces Rusia ayer le dijo a los yanquis, le dijo a la OTAN, vean, mandan más armas de mayor alcance allá a Ucrania, entonces yo voy a avanzar más sobre el territorio. Y como va arrollando, triturando, moliendo toda esa fuerza armada. Bueno, yo no sé si vos has visto, mira, hay unos videos estremecedores, porque después hablo de eso, pues, pero ves los cementerios repletos en Ucrania, pero repletos. ¿Cómo sabes que son tumbas recientes? Porque les ponen la bandera de Ucrania. Entonces vos ves
que han ampliado esos cementerios, hay montones de banderas, no sé cuánta gente ha muerto en Ucrania, soldados, pues. Y entonces, en fin de cuentas, son seres humanos. Entonces, ¿qué significa que la OTAN alimente esa guerra? Más muerte. Muerte de ucranianos y muerte de rusos. Eso significa. ¿Qué significa lo que hicieron los yanquis y los europeos a lo largo de 10 años? Prepararon el escenario para matar gente. No en nombre de ellos, pero ellos no dan la cara. Eso significa. O sea, ellos prepararon la carnicería. Primero la carnicería de los pueblos de Donbass, de la República de Donetsk, de la República de Luhansk, de Odessa, donde asesinaron a los rusos y después los sacaron de ahí, de Crimea, ¿no? De Zaporín, etcétera, pues. O sea, todos los territorios de mayoría rusa. Primero, una represión bestial. 14,000 muertos en 8 años. Civiles. ¿Verdad? Y luego a los propios soldados ucranianos, por mucho que estén idiotizados, pero son gente. Y los utilizan. Los manipulan. Es muy ilustrativo por eso cuando oís a los prisioneros ucranianos que ya, incluso cuando los van a regresar o que no quieren regresar y los oí en sus testimonios, cómo les lavaron el cerebro y cómo ellos ahora entienden la cosa, pues cómo es la onda. Es impresionante. Y gente joven. Bueno, ahora hay de todo. Incluso ayer vi un video, un pobre viejito de 83 años, le llevaron su citación para que vaya al frente de guerra ahí en Ucrania. Es una estupidez, porque están necesitados. O sea, pero los han puesto como carne de cañón, es literal eso. Vayan a morir en nombre de... Y recuerden que, entonces me dicen alguien, sí, pero fue Rusia lo que invadió, hermano, por Dios. Si lo que iban a hacer era atacar a Rusia, y Rusia lo que hizo fue defenderse. Primero, y defender a su gente, que estaban 8 años siendo víctimas de genocidio. Primero, ir a defender a su gente. Y segundo, si no lo hacían, los gringos allá estarían metidos en Rusia. Aquí habría una guerra mundial. De hecho, esa operación salva al mundo de una guerra nuclear. Porque si Rusia ha sido sorprendida por el ataque de Ucrania y de la OTAN en su territorio, Rusia hubiera usado las armas nucleares, sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces es impresionante. O sea, cuando ellos hablan de que van a armas, ¿qué están hablando? Que muera más gente, que pierden ellos. Si no hay chelitos de Europa ni chelitos de Estados Unidos muriendo, no les importa. Mercenarios hay, eso sí, aventureros. Y algunos soldados disfrazados ahí de cualquier cosa, sí, pero sus tropas de gruesa no están ahí. Se están quedando sin armas, pero no les importa con tal de buscar cómo destruir a Rusia. Ahí han comenzado a salir algunas voces sensatas, ¿no? Estaba leyendo a un senador estadounidense que dice que no tiene ningún sentido seguir alimentando esa guerra y que hay que buscar cómo negociar. ¿Verdad? Y la otra cosa, la decisión que toma ayer el presidente, que anuncia ayer el presidente Putin, es que suspende el tratado de limitación de armas nucleares, el START 3. Este fue firmado en 2010 en Praga. Tenía una duración de 10 años. Se prorrogó hasta 2028, creo que es, o 2026. Y ahora lo suspende. ¿Qué significaba? Que era limitar los arsenales estratégicos, se le llama, de Estados Unidos y de Rusia, y dejarlos con un máximo de 700 misiles nucleares desplegados, 1.500 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Entonces, en 2021 lo prorrogaron a 2026. Y lo que hace ayer Putin no es retirarse, sino suspenderlo. Porque él ya sabe, ya tienen información de inteligencia de que los yanquis van a hacer ensayos de nuevas armas nucleares. Entonces dice, si vos haces ensayos, yo también. Les dijo ayer. No lo voy a hacer primero, pero si vos lo haces, yo lo hago. Porque además
Ya tengo preparadas nuevas armas. No las he probado, pero vos ensayás y las probás, yo también. Eso les dijo ayer Putin. Y suspende este tratado, pues, que es bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Fue muy importante en aquellos tiempos, después del desplome de la Unión Soviética, porque bajó las tensiones mundiales. Hay una locura en Rusia, que cualquiera podía usar un arma nuclear. Fue muy importante su momento. Después hay algunos conceptos que dijo Putin que quiero compartirlo. Primero, recuerda el escenario que prepararon los jardineros europeos y los yanquis para hacer esta guerra. Todo el escenario. Cómo engañaron a todo el mundo. Fíjate que este engaño a veces es poco asumido, poco entendido. A ver, ¿qué fue lo que hicieron los gringos? La Merkel lo confesó primero y después lo confirmó Hollande. La Merkel, que fue la jefa de Alemania, y Hollande, que fue jefe de Francia. Los dos protagonistas de lo que contaron. Le dicen, bueno, pues negocien ahí. Dan un golpe de Estado, la OTAN, con la Victoria Nuland dirigiendo en el terreno el golpe de Estado en Ucrania. Derrocan un gobierno legítimo e instalan un gobierno fascistoide que llegó a arrasar con todo el sistema estatal de salud, de educación, de empresarial. Lo llegó a privatizar todo, dárselos a ellos, a los europeos, y convirtió a Ucrania en una fábrica de órganos humanos. Vos sabés que el país del mundo líder en tráfico de órganos humanos es Ucrania, y hoy en día sigue siéndolo porque están agarrando los cadáveres recién han caído muertos en combate, y entonces hay otros soldados que le sacan, los destripan, le sacan el hígado, le sacan el corazón, le sacan lo que les han pedido, después pegan la carrera, van a buscar cómo venderlo, es en serio. Entonces los europeos que necesitan un trasplante, ¿dónde iban a buscar el trasplante? A Ucrania. Hay un tráfico enorme, costaba $20,000 que le repusieran un riñón, en serio. Hay clínicas y hospitales dedicados a eso en Ucrania. A eso lo convirtieron a ese país. Eso es de una tristeza enorme. Y después empezaron a hacer los laboratorios biológicos, a probar armas biológicas y armas químicas en ucranianos. Eso está documentado, testimoniado por la propia víctima. Eso hicieron con Ucrania en esos años. Entonces, y además engañaron a todo el mundo, incluyendo a Rusia. ¿Verdad? Le dijeron, sí, hombre, vamos a arreglar esto, no te preocupes, hay que arreglar, que ver las minorías ahí en Ucrania y que tengan sus derechos. Entonces firman un acuerdo que se llamó Minsk, ¿no? Por la capital de Bielorrusia, y después Minsk II, porque que no me gusta eso, entonces pues volvamos a negociar, y lo volvieron a negociar, como 4 o 6 meses después. Entonces el que le concedía autonomía a las regiones del Donbass, todas las regiones con mayoría rusoparlante, les concedían autonomía, los derechos de hablar esa lengua y además educarse en esa lengua, publicar en esa lengua. Todo eso estaba ahí y era mentira. Jamás lo cumplieron. Les establecieron una línea divisoria hasta donde podían llegar las Fuerzas Armadas de Ucrania. Jamás cumplieron y se adentraron. ¿Por qué crees que está ahorita esta guerra? Sacándolo de la línea que ellos cruzaron, porque había una línea establecida en esos acuerdos, y ellos se cruzaron porque querían destruir y ocupar todo el Donbass, para matar a los rusos. Hablan de campos de concentración ahora, igualito que los nazis, que los hitlerianos. ¿Verdad? Entonces lo que dice Putin, hombre, si nos engañaron a todos, fue cínico esto. Entonces, y lo recuerda muy bien él. Y va contándolo, pues. Hay una frase que él dice que la industria, que todo mundo en Rusia debe centrarse en que hay que hacer todo lo posible por ganar. Y después tiene otra frase que ya le vamos a decir. Voy a leer esta parte, sí. Este repugnante método de engaño ya se ha probado muchas veces. Bueno, espérame. Incluso Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y no sé qué, le dio validez
de derecho internacional a los acuerdos de Minsk. Y aún así les valió papel mojado para ellos. Hasta en Naciones Unidas se aprobó eso. Y por eso es que yo comparto totalmente lo que dice Daniel. Naciones Unidas no sirve para un carajo. Para un carajo sirve. Fíjate, ahorita están las inspecciones nucleares y no sirve para nada de eso. Ahorita se negó Naciones Unidas a investigar los crímenes cometidos por el sionismo, ahorita en Palestina, porque Estados Unidos le dijo, cuidado, te metes ahí. Estados Unidos llegó ahorita a decirle, cuidado, no hay nada que investigar ahí. Y se echó para atrás Naciones Unidas. Y ahí, los horrores que vive el pueblo palestino, eso es de todos los días. Todos los días viven un horror diferente. Les destruyen las casas, les matan a sus chavalos, niños, adolescentes, ancianos. Destruyen hospitales, destruyen lo que les da la gana y no pasa nada. Por eso Naciones Unidas no sirve para un carajo. Pero bueno. ¿Ya? Entonces, dice Putin. Dice, ay, a ver. Este repugnante método de engaño ya se ha probado muchas veces. Es la misma forma desvergonzada y tramposa en que se comportaron cuando destruyeron Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. Nunca podrán lavar esa vergüenza. El honor, la confianza y la decencia no son para ellos. Es durísimo. Durante largos siglos de colonialismo, dictado, hegemonía, se acostumbraron a que se les permitiera todo, se acostumbraron a que el mundo entero les importara un bledo. Resulta que tratan a los pueblos de sus propios países con el mismo desdén, con la misma actitud endiosada. Después de todo, también los han engañado o embaucado cínicamente con fábulas sobre la búsqueda de la paz, sobre la adhesión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbass. De hecho, las élites occidentales se han convertido en un símbolo de la mentira total y sin principio. Hemos defendido con firmeza no solo nuestros intereses, sino también nuestra posición en que en el mundo actual no debe haber división entre los llamados países civilizados y todos los demás, que es necesaria una asociación honesta que en principio niega cualquier exclusividad, tanto más agresiva. Hemos estado abiertos, sinceramente dispuestos a un diálogo constructivo con Occidente. Hemos dicho e insistido en que tanto Europa como en el mundo entero necesitan un sistema de seguridad indivisible e igual para todos los estados. Y durante muchos años hemos propuesto a nuestros socios debatir juntos esta idea y trabajar en su aplicación. Pero la respuesta que hemos recibido ha sido o bien inarticulada, incoherente, o bien hipócrita. Y después comienza a detallar. Recuerda una cosa, porque a veces se nos olvida. El país con más bases militares distribuidas en todo el mundo es Estados Unidos. En América Latina tiene como más de 100. En Perú, en Colombia, en Ecuador, en Panamá. En Argentina están ahí instalando uno en Neuquén. En Paraguay, en Brasil. En el Caribe. Pero además tienen bases militares a lo largo de todo el sudeste asiático, en Filipinas, en Corea del Sur, en Indonesia, en Japón, por supuesto. Más de 800 bases militares tienen los yanquis en todo el mundo. Y hablan babosadas de lo que hace Rusia o deja de hacer. Bueno. Después quiero compartir otras cosas que dijo, ¿verdad? Fíjense bien, quiero repetirlo, dice Putin. Ellos son los que empezaron la guerra y nosotros hemos usado la fuerza y usaremos la fuerza para detenerla. Quienes planean un nuevo ataque contra Donetsk, contra Donbass, contra Luhansk, comprendían claramente que el siguiente objetivo era un ataque contra Crimea y Sebastopol, que es un enclave estratégico de Rusia. Y nosotros lo sabíamos y lo comprendíamos. Y ahora también se habla abiertamente en Kiev, en Ucrania, en la capital de Ucrania, de tales planes de largo alcance. Se revela lo que ya sabíamos muy bien.
Estamos protegiendo la vida de la gente en nuestra propia casa. Estados Unidos, Occidente ha gastado 150.000 millones de dólares para financiar la guerra, para poner de carne de cañón a los ucranianos. 150 millones hasta ahora, ¿verdad? Que serán muchos más. Y esto me parece también importante, lo que viene ahora. Dice Putin, según los expertos estadounidenses, no son cifras de Rusia, son cifras de Estados Unidos. Las guerras desencadenadas por Estados Unidos después de 2001 han matado a casi 900.000 personas. Entre 2001 y 2023, guerra contra el pueblo sirio, guerra contra el pueblo libio, guerra contra el pueblo de Irak, guerra contra el pueblo de Afganistán, guerra contra el pueblo de Yemen, guerra contra los pueblos de Sudán, guerra contra los pueblos de Etiopía. Toda esa guerra de Estados Unidos han causado casi 900.000 muertos en 22 años. ¿Quién habla de eso? ¿A quién le duelen todas esas muertes terribles? Es muy triste, hermano. Es muy triste. La gente muriendo, las matan los yanquis, las matan los del jardín, los de su patio trasero, los europeos. Y el mundo da la vuelta, da la espalda, el mundo occidental. Y en el resto del mundo, con la censura total impuesta por el imperialismo, ni cuenta nos damos. Y después dice Putin, ninguno de ellos tiene en cuenta las pérdidas y las tragedias humanas. Por lo que está en juego, por supuesto, son billones y billones de dólares. Billones. Una oportunidad para seguir robando en todo el mundo, para imponer valores neoliberales y totalitarios al amparo de palabras sobre democracia y libertades, de etiquetar a países y pueblos enteros, de insultar públicamente a sus dirigentes, de reprimir la disidencia en sus propios países, de crear una imagen enemiga para distraer la atención de la gente de los escándalos de corrupción. Lo vemos todo en nuestras pantallas, le dice Putin, de los crecientes problemas y contradicciones económicas, sociales e interétnicas internas. Debo recordarle, aquí viene una cosa histórica que creo que también a veces nos olvidamos. Debo recordarle, dice Putin, que en la década de 1930, Occidente abrió de hecho el camino para que los nazis llegaran al poder en Alemania. Y en nuestra época empezaron a convertir Ucrania en antirrusia. En realidad el proyecto no es nuevo. La gente que conoce la historia, aunque sea un poquito, lo sabe muy bien. El proyecto antirrusia nació en el siglo XIX. Se desarrolló en el Imperio Austrohúngaro, en Polonia y en otros países con un objetivo, en Alemania. Arrancar estos territorios históricos que hoy llaman Ucrania de nuestro país. Ese es el objetivo. No hay nada nuevo, ninguna novedad. Todo se repite. Y recuerda que el golpe de 2014 fue sangriento, antiestatal, anticonstitucional. Lo apoyaron y no pasó nada. Entonces hablan babosadas y salen. Cuando hay un golpe de Estado contra un gobierno que ellos favorecen, salen los grandes comunicados y las reuniones de emergencia y que el Consejo de Seguridad y que no sé cuánto, qué barbaridad, rompieron el orden constitucional, no podemos reconocerlo, eso es dictadura. Pero cuando ellos hacen los golpes de Estado le echan tierrita, como el que hicieron en Ucrania. O como el que hicieron contra Chávez. O como el que hicieron contra Manuel Zelaya, que ahora anda ahí de a la manito con los gringos, pero los yanquis lo desalojaron del poder a Zelaya, como le hicieron a Fernando Lugo, como le hicieron a Dilma Rousseff, y de lo que se ha olvidado ya Lula, que fueron los gringos. Lo que hicieron contra Salvador Allende, que implicó el asesinato masivo de no se sabe cuántos chilenos, de lo cual se olvidó ya Boric, ahora es Pipito de los yanquis. Dice que él es allendista
y es Pipito Orellana. ¿Cómo puede ser allendista y sos Pipe los gringos? A ver, échame ese trompo en la uña. No hay nada que hacer. Como que me diga que sos sandinista y sos brother del imperialismo yanqui, no del pueblo norteamericano, del imperialismo. Eso es antinatural. Absolutamente contrapuesto, contradictorio, antagónico. Nada que ver. Dice Putin. Los neonazis no ocultan de quién son, se creen herederos. Y no andan con las insignias del batallón Azov, de los nazis, de las SS, de la no sé qué, de la no sé cuánto. Es sorprendente que nadie en el poder en Occidente se dé cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no les importa. No les importa por quién apostar en la lucha contra Rusia. Lo principal es luchar contra los rusos. Y por lo tanto todo el mundo puede ser utilizado. Esa es la lógica. Y lo hemos visto, dice Putin, lo hemos visto pasar. Tanto terroristas como neonazis, incluso un diablo calvo puede ser utilizado. Dios no lo quiera, siempre y cuando cumplan sus órdenes y sirvan como armas contra Rusia. Esto es parte de una política revanchista hacia Rusia, para crear focos de inestabilidad y conflicto justo cerca de nuestra frontera. Tanto entonces, en los años 30, como ahora, la idea era la misma: dirigir la agresión hacia el este, encender una guerra en Europa, eliminar a nuestros rivales a manos de otros. No estamos en guerra con el pueblo de Ucrania, como he dicho muchas veces, dice Putin. El propio pueblo de Ucrania se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales, que en realidad han ocupado ese país política, militar y económicamente y llevan décadas destruyendo la industria ucraniana y saqueando sus recursos naturales. Nadie pensó en la gente. La prepararon para la matanza y al final la han convertido a la población ucraniana en material prescindible. Da miedo hablar de ello, pero es verdad, eso es un hecho. Y entonces después denunció otras cosas, ¿verdad? De las políticas internas de los yanquis y de los europeos. Las élites, y esto es muy importante, esto es sumamente importante. Las élites occidentales no ocultan su objetivo: infligir, como ellos dicen en su discurso directo, una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa eso? Para nosotros, dice Putin, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una fase de confrontación global. Así lo entendemos nosotros y reaccionaremos en consecuencia. Porque en este caso se trata ya de la existencia de nuestro país. ¿Está claro? No vengas con cuento. Si convertir lo de Ucrania en un problema global, nosotros vamos a reaccionar asumiendo que nos quieren matar y por lo tanto nos vamos a defender. Eso es lo que dice Putin. Y aquí, esta frase, que lo sepan, pues es una advertencia clarísima de Putin. Tampoco pueden dejar de ser conscientes de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, por lo que llevan a cabo ataques informativos cada vez más agresivos contra nosotros. Fíjense bien, dice Putin, ellos saben que es imposible que nos venzan en el terreno de batalla. Saben que es imposible. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Lo que va a contar ahora Putin. Se dirigen a los jóvenes, a las generaciones jóvenes. Y aquí también mienten constantemente. Distorsionan los hechos históricos y no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país. Es obvio que Occidente intentará socavar y dividir nuestra sociedad, apostar por traidores nacionales que en todo momento tienen el mismo veneno de desprecio por su propia patria y el deseo de ganar dinero vendiendo ese veneno a quienes están dispuestos a pagarlo. Siempre ha sido así. Los traidores, verán que en toda parte, hermano, en toda parte.
aquellos que tomaron el camino de la traición directa, cometiendo crímenes terroristas y de otro tipo contra la seguridad de nuestra sociedad, contra la integridad territorial del país, serán considerados legalmente responsables. ¿Está claro? Todos ustedes que han traicionado y son responsables de actos terroristas o de otra naturaleza contra el pueblo, los vamos a enjuiciar y los vamos a condenar. Eso es lo que dice, en otras palabras, cuando define que serán considerados legalmente responsables. Nunca nos pareceremos al régimen de Kiev y a las élites occidentales que se han dedicado a las casas de brujas. No ajustaremos cuenta con los que han dado un paso al lado y han apostatado de la patria. Me enorgullece, dice Putin, creo que a todos nos enorgullece, que nuestro pueblo multiétnico, la mayoría absoluta de los ciudadanos, adopte una postura de principio sobre la operación militar especial, comprende el significado de las acciones que estamos llevando a cabo, apoye nuestras acciones para proteger Donbass. Sobre todo este apoyo demostró verdadero patriotismo, un sentimiento que es históricamente inherente a nuestro pueblo. Llama la atención por su dignidad, por la profunda conciencia del destino inseparable de cada uno con el destino de la patria. Este es un concepto profundo, que no es primera vez que lo menciona, y tampoco es exclusivo de él. O sea, está ligado como un cordón umbilical. Es inseparable. Tu destino como persona con el destino de tu patria. Cuando vos estás arraigado en esa patria y vos vinculás tu destino, tu rumbo, tu futuro con el futuro de tu patria. Este es un concepto fundamental. O sea, vos te ves reflejado en progreso, en libertad, en todo, si la patria es así, si la patria progresa. Y al revés, si la patria peligra, vos peligrás. Es muy importante, muy importante. Y luego continúa. Occidente ha abierto contra nosotros, esto es importante, no solo un frente militar, informativo, sino también económico. Pero no ha conseguido nada, ni conseguirá nada en ninguna parte. Además, los iniciadores de las sanciones se castigan a sí mismos, porque han provocado subidas de precios en sus propios países, pérdidas de puestos de trabajo, cierres de empresas, crisis energética, y le dicen a los ciudadanos que la culpa es de nosotros los rusos. Son verdaderamente cínicos, ¿verdad? Entonces ahí recupera él que la economía ha resistido el embate del imperialismo. La economía rusa la ha resistido muy bien y da las cifras. Las sanciones antirrusas son solo un medio para alcanzar un fin, y el fin, lo confiesan ellos mismos, es hacer sufrir a nuestros ciudadanos. Y es verdad, ustedes lo han dicho así de claro lo han dicho. La tal Úrsula, que es una delincuente que aprovechó que su marido es de un laboratorio farmacéutico para hacer un negocio suculento y que ella es la jefa de la Comisión Europea, una delincuente. Hacerle sufrir, dice Putin, qué humanistas que son. A ver, ¿y qué es la política que aplica el imperialismo con Cuba? No es hacer sufrir al pueblo, no es ahogarlo hasta que se le volteen a la revolución. ¿Y qué es lo que han querido hacer con nosotros siempre? Lo mismo. Y son humanistas, y lo hacen en nombre de la libertad, de la democracia, de la patria nicaragüense. Hacer sufrir al pueblo. Hasta ahora yo veo que eso, ¿no? Esa lógica estúpida. Y hay gente que la da por sensata. O sea, vos vas a hacer lo que yo digo, y si no lo vas a hacer, te voy a hacer sufrir hasta que hagas lo que yo digo. Y luego sigue, ¿verdad? Dice, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado y la culpa es de ustedes, le dice. Ustedes quieren cambiar la arquitectura mundial, fruto de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que el mundo ha cambiado,
pero esa arquitectura no la pueden destruir ustedes porque les da la gana. Aquí va a haber una nueva arquitectura, pero es de todo, con distintos polos, multipolar. Es inaceptable que Estados Unidos haya empezado a remodelar el orden mundial solo para sí mismo, exclusivamente en su propio egoísta interés. Y después se burla de ellos. Nos vamos, ¿verdad? Porque abandonaron el tratado para prohibir la creación de misiles de mediano alcance. Y yo decía, ahora, y están en la guerra contra Rusia en Ucrania. Entonces le dicen a Rusia, mira, yo quiero ir a ver tus instalaciones nucleares, déjame que las voy a ir a inspeccionar. Le dice, ¿y este qué le pasa? Le dice, se burló de ellos. Muy bueno ese discurso, léanlo. Hay que leer las cosas de fuente directa. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.